Hola, bienvenidos al newsletter. Vamos a tener un vídeo cada semana explicando algún conflicto gramatical que haya que resolver y con mucho gusto respondo a tus preguntas también. Vamos a empezar hoy con el por o para. Ahí está ¿verdad que es un problema? ¿Cuándo es por? ¿Cuándo es para? Pues lo mismo nos pasa a nosotros con el inglés. ¿Cuándo es to? ¿Cuándo es for? Pues principalmente depende el por y para de la finalidad, del objetivo que hay después de esa preposición. No es tan difícil. Hoy vamos a estudiar los 6 usos más importantes del para y los 7 usos del por. ¿Vale? Venga, vamos a Mura. ¿Cuándo usamos para? Principalmente para finalidad, destino, dirección, plazo temporal, destinatario, opinión. ¿Y cuándo usamos por? Causa, frase pasiva, frecuencia, sustitución, medio, lugar aproximado, precio. Finalidad. Estoy aquí en Mura para grabar un vídeo. Destino. Mañana voy para Madrid. Voy a la fiesta para hablar con todos. Tengo que terminar el trabajo para este viernes. Destinatario. Esto es para ti. Opinión. Para mí, España es precioso. Para mí. ¿Y para ti? Vamos con el por. Causa. Trabajo en Dubái por dinero. En las frases pasivas. El libro fue escrito por García Márquez. Frecuencia. Visito a mi familia una vez por semana. Sustitución. Cambio mis euros por dólares. Medio de comunicación. Lo que en inglés es buy. Te envío el mensaje por email, por text, por fax. Lugar o tiempo aproximado. Te llamaré por la tarde. Mi hermano vive por aquí, aproximadamente por aquí. Precio y porcentaje. He comprado un coche por 2.500 euros, por un 20% más barato. Pues ya está. Esta ha sido la primera newsletter. ¿Bien? ¿Te ayuda? Yo espero que sí. Lo he hecho para ayudarte y porque me encanta. ¿Sí? Oye, ¿por qué no te suscribes? ¿Por qué no te suscribes al YouTube channel de Spanish Holidays? Aquí hay entrevistas con personas de diferentes variantes de español, tenemos excursiones. Yo creo que es muy interesante. Venga, te espero. Nos vemos.